Un granjero negro en apuros encuentra a una piloto herida en su campo y se sorprende al descubrir que es una mujer millonaria. La carta del banco temblaba en las manos de Marcus Davenport, manos escamosas, cuando el cielo estalló. No era un trueno, era metálico, violento, inhumano. Un avión se estrellaba sobre su maizal, atravesando la noche tormentosa con un destello rojo que iluminó todo por un instante. La palabra desahucio, impresa en el documento oficial, como si el universo quisiera marcar ese momento con fuego. Un hombre que lo perdía todo, y algo que caía del cielo al mismo tiempo. Marcus no dudó. Dejó caer la carta, agarró su linterna, y corrió hacia el campo mientras la lluvia implacable convertía la tierra en barro pegajoso. Lo que encontró entre los tallos de maíz rotos le hizo oprimirse el corazón. Una pequeña aeronave elegante se retorcía como un pájaro con las alas rotas, y dentro de ella había una mujer inconsciente. ¡Aguanta!, gritó arrancando la puerta dañada con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El olor a combustible hacía que cada segundo fuera precioso. La mujer, joven, de piel clara y cabello oscuro empapado en sangre, no respondió cuando la sacó segundos antes de que las llamas lamieran la cabina. Marcus la llevó en brazos a través de la plantación destruida, una pérdida más en una cosecha ya condenada. Mientras corría de vuelta a la casa, sintió el peso de la desconocida contra su pecho. Un peso literal, pero también simbólico. A sus 42 años, como granjero negro en Cedar Grove, Marcus conocía bien el peso de las responsabilidades no elegidas. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó Elijah, su hijo de 16 años, abriendo la puerta con los ojos muy abiertos ante la escena. «Llama al 911. Los aviones se han estrellado en Southfield». Marcus tumbó a su esposa en el desgastado sofá, fijándose en el contraste entre la elegancia de su abrigo y los muebles sencillos que Sarah, su difunta esposa, había elegido años atrás. «Las ambulancias no pueden pasar», gritó Elijah, con el móvil en la mano. «El puente del condado está inundado. Dicen que van a tardar horas». La mujer gimió, abriendo brevemente los ojos, de un azul intenso, desorientada. Marcus se fijó en el profundo corte de la pierna. La sangre formaba un charco en el suelo de madera. «Tendré que coser eso», murmuró más para sí mismo que para Elijah. El chico asintió, y buscó el botiquín de primeros auxilios que Sarah, la enfermera de la comunidad, siempre había mantenido bien surtido, otro de sus legados, la capacidad de curar. Mientras limpiaba la herida, Marcus se fijó en el reloj de la desconocida muñeca. Incluso para sus ojos inexpertos, estaba claro que había costado más de 6 meses de su trabajo en la granja. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué volaba sola, durante una tormenta horas más tarde con un desconocido estabilizado y dormido? Marcus encontró la pequeña bolsa que había rescatado del avión. No había documentos, solo un teléfono de última generación y una memoria USB. El móvil estaba bloqueado, pero en la pantalla de inicio había una foto. La misma mujer de pie junto a un anciano frente a un imponente edificio. La cara del hombre le resultaba familiar. Marcus frunció el ceño tratando de recordar dónde lo había visto antes. Fue entonces cuando Elijah, mirando por encima de su hombro, susurró: «Papá, ¿ese no es Richard Westwood, de Westwood AgriCorp?» Marcus sintió que se le helaba la sangre. Westwood AgriCorp, el conglomerado que estaba comprando todas las granjas de la región. El mismo que le había denegado 3 veces seguidas un préstamo de emergencia a pesar de su impecable historial. El mismo cuyo director general había declarado públicamente que los pequeños agricultores estaban condenados a la extinción. «No puede ser», murmuró Marcus mirando a la mujer inconsciente en su sofá. En ese mismo momento, un trueno sacudió la casa y ella abrió los ojos asustada, vulnerable pero extrañamente decidida. En aquella noche tormentosa, mientras la lluvia azotaba los campos que pronto dejarían de ser suyos,
Marcus no podía imaginar que la mujer a la que acababa de salvar estaba a punto de perder su salvación y que el destino acababa de sembrar las semillas de algo extraordinario en un suelo que todos creían estéril. Imaginaba que la mujer a la que acababa de salvar era tanto su perdición como su salvación, y que el destino acababa de sembrar las semillas de algo extraordinario en un terreno que todos creían infértil. Si estás sintiendo cómo la tensión de esta historia empieza a crecer, olvidarte de suscribirte para descubrir qué sucede cuando dos mundos completamente opuestos chocan durante una tormenta devastadora. Después de todo, ¿qué estaría haciendo un millonario como Aerys volando solo esa noche? ¿Y cómo reaccionará Marcus cuando descubra que ha acogido en su casa a la hija del hombre que está destruyendo su forma de vida? A la mañana siguiente, el cielo se despejó como si la tormenta nunca hubiera existido. Marcus observaba a la desconocida que dormía en su sofá, mientras Elijah se desplazaba por las noticias en su teléfono móvil. «Lo tengo, papá». El joven giró la pantalla mostrando un titular reciente. Alexander Westwood, Aerys de Westwood AgriCorp, desaparecido tras despegar en un avión privado. Alexandra Westwood, repitió Marcus, como quien prueba el sabor de una medicina amarga. La hija del hombre que estaba comprando o arruinando todas las pequeñas explotaciones de la región estaba bajo su techo, respirando gracias a sus manos. Su ironía no escapaba de él. Los Westwood representaban todo lo que había estado destruyendo su vida desde que Sarah había muerto. Las grandes corporaciones se tragaban a los pequeños agricultores, especialmente a aquellos con la piel demasiado oscura, para obtener préstamos por razones técnicas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Elijah, con la mirada alternando entre su padre y la mujer dormida. «Esperemos a que se despierte y llamemos a la policía», respondió Marcus automáticamente, aunque una parte de él se preguntaba qué secretos guardaba aquella mujer. ¿Por qué volaba sola en aquella tormenta, lejos de las rutas comerciales? Alexandra, o Alex como decía el informe, abrió los ojos en ese momento. Ya no sentía el miedo de la noche anterior, solo una claridad analítica que le recordaba a los abogados del banco. «¿Dónde estoy?». Su voz era firme y controlada. «En mi granja. Su avión se estrelló anoche». Marcus señaló la ventana, donde aún se elevaba una columna de humo desde el campo lejano. «Me ha salvado». No era una pregunta, sino una constatación. «Gracias». «Sabemos quién es usted, señorita Westwood». Elijah la interrumpió mostrando su teléfono móvil. «Su padre ofrece una recompensa». El rostro de Alexandra se endureció. «Por favor, no lo llames. Tu padre es Richard Westwood», declaró Marcus cruzando los brazos. «El mismo hombre cuya empresa está comprando todas las propiedades de los alrededores y ha rechazado 3 veces mi petición de renegociar». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Alexandra intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor por la herida suturada en la pierna. «No sé qué te hizo mi padre, pero...». Ella dudó, mirando alrededor de la sencilla casa, fijándose en las grietas de las paredes y en la foto descolorida de Marcus con una mujer sonriente. «Pero te aseguro que yo no soy como él». Marcus se rió con humor. «Eso es lo que dicen todos». Se acercó un vehículo. A través de la ventana, Marcus reconoció la camioneta de Joseph Turner, su vecino, y el único amigo que le quedaba en 1905, la zona. Joseph, un hombre negro de unos 60 años que había trabajado en la granja vecina durante décadas, era el último, además de Marcus, que se resistía a las ofertas de Westwood. «He traído café y noticias. Ninguna es buena», anunció Joseph al entrar y dejar una bolsa sobre la mesa. Entonces vio a Alexandra y se quedó paralizado. «Dios mío, es ella». «¿Sabe quién soy?», preguntó Alexandra con cautela. «Todo Cedar Grove lo sabe, jovencita. Su padre tiene a la seguridad registrando cada centímetro del condado desde ayer. Están ofreciendo $50,000 a cualquiera que tenga información». Marcus sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Una recompensa así atraería a cualquiera. «También he venido a avisarte», continuó Joseph dirigiéndose a Marcus.
Westwood ha adelantado la subasta de la finca Williams. La semana que viene empezarán a derribarlo todo para construir el nuevo complejo agroindustrial. Esa familia lleva allí generaciones, murmuró Marcus. Ya no, suspiró Joseph. Y vosotros los siguientes, amigo. Alexandra observaba la conversación con una expresión indescifrable. Finalmente habló. Yo puedo ayudarles. Los hombres la miraron con recelo. ¿Cómo exactamente?, preguntó Marcus. Tengo información, respondió ella, tratando de ponerse de pie. Sobre las estrategias de la empresa, sobre cómo mi padre está manipulando los precios de los terrenos, sobre los préstamos que han sido injustamente denegados. Ella miró directamente a Marcus, incluido los tuyos. ¿Por qué traicionarías a tu propio padre?, preguntó Joseph. Sospechoso. La expresión de Alexandra se endureció porque descubrí que él no es quien yo creía. Antes de que pudiera dar más detalles, el ruido de vehículos pesados interrumpió la conversación. A través de la ventana vieron 3 SUV negros detenerse a la entrada de la finca. Hombres trajeados y con gafas de sol salieron del vehículo, liderados por un hombre de cabello gris y porte militar. Jackson Bennett, susurró Alexander palideciendo. El jefe de seguridad de mi padre. Han venido a por ti, concluyó Marcus. No, respondió ella, agarrándole del brazo con sorprendente fuerza. Han venido a silenciarme. Jackson, no ha informado de mi desaparición a la policía, ¿verdad?, le preguntó a Joseph, quien asintió con la cabeza. Porque mi padre quiere que se involucre a las autoridades. Quiere encontrarme antes de que pueda hablar. ¿Hablar de qué?, preguntó Elijah. Alexandra levantó la memoria USB que Marcus había encontrado en su bolso. De esto, de las pruebas de cómo Westwood está destruyendo sistemáticamente las comunidades agrícolas, incluidos documentos sobre cómo mi padre sobornó a agentes bancarios para que denegaran préstamos a los granjeros negros. Marcus y Joseph intercambiaron miradas de asombro. Fuera, los hombres se acercaban a la casa. Tenemos 2 minutos antes de que entren. Marcus calculó, y una repentina determinación se apoderó de él. Se volvió hacia Alexandra. Si estoy mintiendo no lo haré, respondió ella. Y puedo demostrarlo, pero necesito un ordenador seguro. Marcus miró a su hijo, a Joseph y, finalmente, a la carta de desahucio que había sobre la mesa. En un instante tomó una decisión. Elijah, coge mi escopeta y el kit de emergencia, ordenó, ayudando a Alexandra a ponerse en pie. Joseph, ¿puedes cubrirnos?, preguntó el vecino con un destello desafiante en los ojos. Como en los viejos tiempos. ¿A dónde vamos?, preguntó Alexandra, mientras Marcus la guiaba hacia la parte trasera de la casa, a un lugar que ni tu padre, ni su perro guardián conocen, respondió él abriendo una puerta camuflada bajo la alfombra de la cocina. Prepárate para un recorrido por los túneles que nuestros antepasados utilizaban para escapar de gente como tu padre. Mientras descendían hacia la oscuridad, Marcus se dio cuenta de que, por primera vez en años, había un camino, arriesgado e improbable, pero un camino, y sobre ellos se oyó el primer golpe seco en la puerta principal. Los túneles eran estrechos, húmedos, y olían a tierra mojada. Mientras avanzaban en la oscuridad, iluminados solo por la linterna de Elijah, Marcus explicó en voz baja. Estos túneles se construyeron durante la Guerra Civil, formaban parte del ferrocarril subterráneo. Mis tatarabuelos ayudaban a los esclavos fugitivos a escapar por aquí. Alexandra caminaba con dificultad, apoyándose en Marcus. Y ahora, están salvando a un Westwood, murmuró ella. No se me escapa la ironía. Después de 20 minutos, salieron a un granero abandonado en la propiedad de Joseph. Elijah conectó el pendrive al portátil que había traído en su mochila. En la pantalla aparecieron cientos de documentos, contratos, correos electrónicos, informes financieros. Dios mío, Joseph, susurró mirando por encima del hombro del chico. Esto es dinamita pura, señaló Alexandra.
Aquí, en esta carpeta. Proyecto de erradicación. El plan de mi padre para eliminar a los granjeros independientes en 5 estados, empezando por los propietarios negros. Marcus sintió un nudo en el estómago mientras leía los detalles. Instrucciones explícitas para denegar préstamos a granjeros con perfiles indeseables. Manipulación de los precios de las semillas para los pequeños productores. Contaminación deliberada de la tierra para su devaluación. ¿Cómo te has enterado de esto?, preguntó mirando a Alexandra. Lo encontré por casualidad mientras revisaba los contratos, respondió ella con la mirada fija en la pantalla. Me enfrenté a mi padre. Dijo que era un progreso inevitable, que gente como tú estaba condenada de todos modos. Dijo que tenía que madurar y aceptar cómo funciona el mundo. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de determinación. Fue entonces cuando decidí copiarlo todo y huir. La tormenta no fue planeada, interrumpió Elijah. Alguien, a través del monitor de seguridad improvisado que Joseph tenía en el granero, vieron 3 todoterreno detenerse a la entrada de la propiedad. Nos han encontrado, concluyó Marcus. No, corrigió Alexandra. Han encontrado el último lugar al que quería ir. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La oficina regional de Westwood está a 10 kilómetros de aquí. Iba de camino cuando se estrelló mi avión. Hoy hay una reunión anual. Todos los directores regionales, la prensa local, el fiscal del estado. Mi padre va a anunciar la expansión de la empresa. Un destello peligroso apareció en los ojos de Marcus. ¿Y si aparecemos en esa reunión? Imposible, protestó Joseph. El lugar estará rodeado de seguridad. No para la hija del propietario, replicó Marcus mirando a Alexandra. Me están buscando a mí, le recordó ella. Exacto, y lo harán. 2 horas más tarde, un coche de alquiler se detuvo frente al imponente edificio acristalado de Westwood Agri Corp. Alexandra, vestida con ropa prestada por la hija de Joseph, salió con un ligero cojeo. Sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, transmitían una resolución inquebrantable. «Señorita Westwood», exclamó sorprendido el guardia de seguridad. Su padre la busca desesperadamente. «Necesito verlo inmediatamente», interrumpió con autoridad. «Es urgente». Mientras la acompañaban al interior, nadie se percató de que Elijah se deslizó por la parte trasera y conectó un pequeño dispositivo a la red informática del edificio, lo que le permitió a Marcus, que esperaba en el coche, acceder de forma remota a las pantallas de proyección del auditorio. En el escenario, Richard Westwood, un hombre canoso con un traje impecable, se encontraba en medio de su discurso cuando se abrieron las puertas. «Alexandra», exclamó genuinamente aliviado, «gracias a Dios que estás bien». Su hija avanzó por el pasillo central, observada por docenas de ejecutivos, periodistas e invitados. «Papá», dijo con la voz resonando en el micrófono abierto, «tenemos que hablar del proyecto Erradicación». El rostro de Richard palideció. «No sé de qué estás hablando. Estás confundida. Necesitamos un médico. Rápido». «¿Confundida?», se rió ella sin humor. «¿Cómo pueden estar confundidos los agricultores cuando les niegan préstamos por inestabilidad financiera inventada por sus bancos?» El murmullo creció entre el público. Richard hizo un gesto discreto, y Jackson Bennett comenzó a acercarse. «Te golpeaste la cabeza», intentó decir Richard forzando una sonrisa. «Hablemos en privado». En ese momento, las enormes pantallas del auditorio parpadearon. El logotipo de Westwood desapareció y fue sustituido por documentos internos, correos electrónicos, memorandos y hojas de cálculo, todos con el membrete de la empresa. «¿Qué es eso?», preguntó alguien entre el público. «La verdad», respondió Alexander mientras la pantalla mostraba directrices explícitas de discriminación racial en la concesión de préstamos. Richard Westwood se quedó paralizado, viendo cómo su imperio se derrumbaba ante sus ojos en tiempo real. «Apágalo», ordenó, pero ya era demasiado tarde. Jackson finalmente alcanzó a Alexandra y la agarró por el brazo. «Yo no haría eso», advirtió una voz fuerte.
Marcus Davenport apareció en el pasillo acompañado por el fiscal del estado, que había sido invitado al evento. Este hombre acaba de agredir al demandante principal en un caso federal por discriminación, declaró Marcus señalando a Jackson. Y tenemos pruebas suficientes para una investigación completa de Westwood AgriCorp por violaciones de los derechos civiles. Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas tecleaban furiosamente en sus teléfonos móviles. Richard Westwood, por primera vez en décadas, se quedó sin palabras. Marcus avanzó hasta quedar cara a cara con el hombre que casi había destruido todo lo que amaba. Puede que tenga miles de millones, señor Westwood, dijo con voz tranquila, pero afilada como el acero. Pero hay cosas que no se pueden comprar. En ese momento las puertas del auditorio se abrieron de nuevo. Decenas de granjeros blancos, negros y latinos entraron en tropel, muchos de ellos con documentos idénticos de denegación de préstamos. Richard miró a su hija, viendo la traición en sus ojos. Pero lo que no se daba cuenta era que la verdadera traición había sido la suya, contra todo lo que Alexander creía que era correcto. Sabía todavía, pero acababa de perder mucho más que su reputación o su imperio. Y cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Jackson Bennett, nadie se fijó en la pequeña sonrisa que se intercambiaron Marcus y Alexander. El silencioso comienzo de algo que ningún imperio podía comprar ni vender. 6 meses después, la misma tierra que casi habían perdido a manos de los bancos y las corporaciones florecía con renovada energía. Marcus Davenport observaba desde su porche cómo los campos se llenaban ahora de cultivos diversos, no solo maíz, sino verduras orgánicas, hierbas medicinales y frutas raras que nunca pensó que crecerían en Cedar Grove. El sol de la tarde doraba la granja que ahora tenía un nuevo nombre, Terra Race Cooperative. Un cartel de madera pintado por Elijah se balanceaba suavemente con la brisa primaveral, simbolizando la transformación radical que había tenido lugar tras lo que la prensa denominó el escándalo de Westwood. Alexandra se acercó con 2 tazas humeantes y ofreció café. 6 meses también la habían cambiado mucho a ella. El traje de ejecutiva había dado paso a vaqueros, camisetas y botas de trabajo. Su cabello, antes siempre impecablemente peinado, ahora bailaba libremente al viento. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos, un brillo de determinación que el dinero nunca podría comprar. «Hemos recibido la confirmación», anunció ella, sentándose a su lado. «El tribunal ha aceptado el acuerdo. Westwood AgriCorp pagará los 20 millones en concepto de indemnización a los agricultores perjudicados en 5 estados». Marcus asintió con la cabeza mientras daba un sorbo a su café. «¿Tu padre?», preguntó Alexandra, «¿ha dimitido oficialmente? La Junta lo echó de todos modos. Se enfrenta a cargos penales por fraude bancario y discriminación racial sistemática», respondió él. Alexandra suspiró. «Y yo he perdido mi herencia, pero gané mi conciencia. ¿Fue un intercambio justo?». Sonrió mirando los campos donde trabajaban docenas de personas. Muchos eran antiguos empleados de granjas en quiebra, ahora miembros de la cooperativa creada con parte del acuerdo judicial que Alexandra había negociado. El mejor intercambio que he hecho nunca. Una camioneta familiar se detuvo en la carretera y aparcó junto al granero renovado. Joseph salió seguido por un equipo de noticias local. «Han venido a hacer un reportaje sobre el programa de mentores», explicó mientras se acercaba a Marcus O'Riong. «Los jóvenes agricultores están llamando la atención a nivel nacional. El ARM, proyecto que había transformado la granja de Marcus, que estaba al borde de la quiebra, en una cooperativa modelo, había sorprendido a todos. Con parte de los fondos de la indemnización por despido, habían puesto en marcha un programa para que jóvenes negros y latinos aprendieran agricultura sostenible, microfinanzas y emprendimiento rural». «¿Te lo puedes creer?», comentó Joseph, mientras observaba a Elijah guiar a los adolescentes por el nuevo sistema de riego que él mismo había diseñado. «Hace un año casi lo perdimos todo». Marcus sentía el peso de esa verdad.
¿Sabes lo que diría Sara ahora, esa mujer increíble? Probablemente algo sobre cómo las semillas más duras crecen después de las peores tormentas, respondió Joseph, recordando a la difunta esposa de Marcus, que había sido amiga de su familia durante décadas. Exactamente, sonrió Marcus, sintiendo su presencia de alguna manera. Al otro lado de la propiedad, las viejas camionetas de seguridad de Westwood, ahora pintadas con el logotipo de la cooperativa, transportaban cestas de comida a comunidades que antes luchaban por acceder a productos frescos. Lo que una vez fue un símbolo de intimidación se ha convertido en un instrumento de conexión. En la nueva sala comunitaria construida donde estaba el granero destruido por la tormenta, los niños jugaban con juguetes nuevos y los adolescentes llevaban cestas de comida a comunidades que antes luchaban por acceder a productos frescos. Lo que antes era un símbolo de intimidación se había convertido en un instrumento de conexión. En la nueva sala comunitaria construida donde antes estaba el granero destruido por la tormenta, las familias de agricultores se reunían semanalmente. Allí compartían conocimientos, recursos y sueños. El mapa de la pared mostraba los puntos de entrega de la cooperativa, los restaurantes locales, los mercados comunitarios y las escuelas. Alexandra se acercó a Marcus mientras observaba la escena. «No me respondiste cuando te pregunté por qué me salvaste aquella noche», dijo. «Después de todo lo que mi padre le hizo a gente como tú». Marcus reflexionó sobre la pregunta durante un momento. «Mi madre solía decir que la verdadera libertad reside en elegir ser mejor que aquellos que intentaron menospreciarte». Ella entrelazó sus dedos con los de él, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «¿Y tú elegiste salvar a la hija del hombre que intentó arruinarte?» «No», corrigió Marcus suavemente. «Elegí salvar a una persona en peligro. Solo entonces descubrí quién eras». Y luego hizo una pausa. «Elegiste ser más que tu apellido». Elijah corrió hacia ellos, interrumpiendo el momento. «Papá, Alexandra, recibimos el correo electrónico del Departamento de Agricultura. Aprobaron nuestra propuesta de ampliar el programa modelo a 50 granjas en 3 estados». La noticia provocó una pequeña conmoción entre todos los presentes. Años de trabajo, esperanza y determinación finalmente reconocidos a escala nacional. Mientras el sol comenzaba a ponerse, teñiendo los campos de dorado, Marcus subió a una pequeña plataforma para dar las gracias a todos. A su lado, Alexandra, Joseph y Elijah representaban el nuevo futuro que habían construido juntos. Antes de un año, Marcus comenzó a hablar con la voz cargada del peso y la ligereza de alguien que había conocido tanto la derrota como la victoria. «Estaba leyendo una orden de desahucio cuando un avión se estrelló en mi campo. Pensé que era solo otra tormenta en mi vida». Una suave risa recorrió la multitud. «Pero lo que he aprendido desde entonces es que nuestras mayores caídas pueden ser el comienzo de nuestros vuelos más altos. Que los sistemas construidos para excluirnos pueden rediseñarse para fortalecernos, y que a la tierra importa el color de las manos que la cultivan. Responde a la dedicación, al respeto y al amor». Alexandra le apretó la mano con suavidad. «La verdadera riqueza», continuó Marcus, mirando a cada uno de los presentes, «no está en las cuentas bancarias, ni en los títulos de propiedad. Está en las raíces que plantamos juntos. En las semillas del cambio que cultivamos juntos, mano a mano». Miraron al horizonte, donde se plantarían nuevos campos la próxima temporada, donde crecerían nuevas historias. Ese día todos aprendieron que a veces se necesita una caída violenta para encontrar nuestro verdadero propósito. Que la justicia no se trata de venganza, sino de transformar sistemas rotos en oportunidades que eleven a todos, y que los vientos más fuertes pueden derribar un avión, pero no pueden destruir la determinación de aquellos que deciden permanecer de pie con raíces profundas.